El sentido de la vida es darle sentido a la vida. ¿Qué es lo que mantiene a una persona en pie? La respuesta más pura a esta pregunta quizás se encuentre en los peores lugares. El psiquiatra, filósofo y autor austriaco Viktor Frankl pasó 3 años en 4 campos de concentración diferentes. Estaba a merced de los sádicos guardias de las SS y de los llamados capos, prisioneros con privilegios especiales que colaboraban voluntariamente con los nazis y eran incluso más despiadados que sus propios amos. Los prisioneros del campo estaban expuestos constantemente al hambre, la enfermedad, el trabajo forzado y la posibilidad de castigo o ejecución. No había libertad. Los prisioneros se movían como un rebaño indefenso de ovejas, pateados y golpeados por sus pastores, despojados de toda dignidad humana. ¿Qué queda por lo que vivir en un lugar tan horrible como un campo de concentración? Cuando te han quitado todas tus libertades y posesiones y cuando la muerte en cualquier momento es casi inevitable, ¿hay alguna razón para no rendirse ante la vida? Viktor Frankl concluyó que siempre hay una razón para vivir, incluso en las peores condiciones. Siempre hay un sentido en el sufrimiento, y si podemos captar ese sentido, esa estrella en el cielo, podemos superar incluso las circunstancias más dolorosas. Según Viktor Frankl, no es el placer, ni el éxito ni el poder lo que impulsa esencialmente a las personas. Es encontrar algo, un propósito, un sentido por el cual vivir e incluso morir. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Estas preguntas resuenan con la condición social actual, sobre todo en el mundo occidental, donde nuestras vidas parecen girar en trabajar en un empleo sin sentido para ganar dinero y para comprar cosas para adormecer nuestra sensación de vacío existencial. En tiempos de globalización, secularización y relativa paz, es menos probable que encontremos sentido en formar parte de una tribu, una comunidad religiosa, o en defender a nuestros países y seres queridos de enemigos vecinos. Todo se ha vuelto tan aburrido, tan sin sentido, que nos entregamos al consumismo desenfrenado y a la distracción solo para no sentir esa sensación profunda de falta de propósito que aqueja nuestra existencia. Y antes de darnos cuenta, el nihilismo se apodera de nosotros y empezamos a preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué seguir adelante? No se pueden comparar las circunstancias del occidental moderno con las de quienes vivieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero curiosamente, caminamos por la vida con preguntas existenciales similares y tenemos razones parecidas para rendirnos por completo. La falta de propósito, la desesperanza, la ausencia de sentido. Cuando estamos atrapados en lo que Viktor Frankl llamó el vacío existencial, lo que nos espera es la desesperación. Durante sus días en los campos de concentración, notó una división entre 2 tipos de personas, quienes se habían rendido ante la vida y quienes no. El primer grupo era más propenso a la enfermedad y la muerte. El segundo grupo tenía más probabilidades de sobrevivir. ¿La diferencia? Un sentido de significado o, más específicamente, el descubrimiento de un propósito en sus insoportables condiciones de vida. Por ejemplo, el propio Frankl era médico y encontró propósito ayudando a los prisioneros que sufrían enfermedades. Un día, rechazó la oportunidad de escapar del campo para poder quedarse con sus pacientes. No lo motivaba el dinero, el estatus, el poder, ni siquiera la libertad. Su propósito, en su caso, cuidar de sus semejantes y no abandonarlos, era tan importante para el que estaba dispuesto a morir por ello. Su vida se había convertido en un sacrificio de un significado profundamente trascendental. Por otro lado, Frankl escribió sobre aquellos que colapsaron bajo las duras condiciones del campo. Siempre tenían el mismo razonamiento para rendirse, y cito, «Ya no hay nada que esperar de la vida». Fin de la cita. Privados de sentido y de la fe en que las cosas puedan mejorar, nuestros cuerpos y mentes empiezan a marchitarse, ya que hemos perdido la voluntad de vivir. Frankl escribió sobre un prisionero que había soñado con el fin de la guerra y su liberación. Su sueño también le reveló la fecha en la que ocurriría la liberación,
el 13 de marzo de 1945. Estaba lleno de esperanza. Pero cuando finalmente pasó el 13 de marzo, no ocurrió nada. Como la profecía del prisionero era ingenua y no tenía un propósito dentro del contexto de su encarcelamiento, fue golpeado por la decepción, enfermó repentinamente y murió de tifus poco después. Pero al observar las circunstancias horribles y desesperanzadoras en las que algunas personas se encuentran, es justo esperar que encuentren un sentido. No hay situaciones que simplemente son demasiado abrumadoras, tanto que eliminan la responsabilidad de uno de elegir. Cuando terminó la guerra, Frank reflexionó sobre la validez de la libertad humana durante los horrores de los campos de concentración. Concluyó que, de hecho, somos capaces de preservar un vestigio de libertad espiritual y de independencia mental, incluso en condiciones tan terribles de estrés físico y mental. Así, siempre tenemos una elección. Cito, nosotros, que vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaban por las barracas, consolando a otros, regalando su último pedazo de pan. Puede que fueran pocos, pero ofrecen suficiente prueba de que a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud propia ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Fin de la cita. Los capos despiadados sin moralidad, los guardias de las SS sádicos sin respeto por la vida humana, los prisioneros que perdieron la voluntad de vivir, los guardias que intentaron ayudar a los internos, aquellos que encontraron sentido en el sufrimiento más profundo, todos ellos eran responsables de las decisiones que tomaron en su vida. Por lo tanto, sin importar cuán terrible sea la vida, aún podemos y debemos decidir en qué dirección vamos. ¿Elegimos traicionar a nuestra gente y cometer actos brutales para escapar de la tortura y la muerte en los campos de concentración? ¿Elegimos sucumbir a la presión social y a ideologías llenas de odio? ¿Elegimos adoptar una mentalidad nihilista y destructiva por vivir en una sociedad consumista que parece estar espiritualmente y moralmente en bancarrota? ¿Elegimos convertirnos en un juguete de nuestras circunstancias? Según Frankl, la libertad espiritual que poseemos y que no puede ser arrebatada es lo que da sentido y propósito a la vida. Cito, la manera en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que conlleva, la forma en que carga con su cruz, le brinda una amplia oportunidad, incluso bajo las circunstancias más difíciles, de añadir un significado más profundo a su vida. Fin de la cita. Imagina tener que levantarte de la cama cada mañana sin un objetivo significativo a largo plazo. La única razón por la que te levantas es porque tienes que ir a trabajar y realizar actividades que no te gustan, solo para mantener económicamente una existencia sin sentido y los muchos placeres inútiles que usas para sobrellevarla. Culpas a tu pasado, a tus padres, a las circunstancias e incluso a tu genética por no tener nada a tu favor. Pero en realidad, aún puedes trascender tu situación y encontrar un propósito a pesar de cualquier circunstancia externa. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo? Antes de entrar en el cómo del significado, es útil mirar el porqué del significado. Especialmente en la época actual, hay una tendencia a enfocarse en el dinero, el estatus, el poder y el placer en lugar de en una vida con sentido. Pero según Frankl, estas búsquedas son formas de sobrellevar un vacío existencial. Son una consecuencia de la falta de significado. En una sociedad muy preocupada por buscar el placer y alcanzar la riqueza, a menudo es difícil darse cuenta de que estas búsquedas no llenan nuestro vacío existencial y son solo sustitutos baratos de lo que realmente importa. Un enfoque más directo para lidiar con el dolor de la falta de sentido que vemos hoy en día es la búsqueda de la felicidad. En algunos círculos, como el movimiento Solo Buenas Vibras, la felicidad incluso se ha convertido en un requisito. Frankl describe una característica de la cultura estadounidense: se le ordena y exige a uno ser feliz. Por supuesto, no hay nada de malo en la felicidad,
ya que probablemente sea el estado mental placentero por excelencia y el resultado eventual de seguir, por ejemplo, las enseñanzas estoicas y budistas. Pero, según Frankl, la felicidad no puede perseguirse, sino que debe surgir como consecuencia. Cito, uno debe tener una razón para ser feliz. Una vez que se encuentra la razón, uno se vuelve feliz automáticamente. Como vemos, el ser humano no busca la felicidad, sino una razón para ser feliz. Y, por último, a través de la realización del significado potencial inherente y latente en una situación dada. Fin de la cita. Lo mismo ocurre con el éxito, según Frankl. El éxito también debe sobrevenir y no ser perseguido, ya que es el efecto secundario no intencionado de la dedicación de uno a una causa más significativa. Debe suceder. Cuanto más nos importa, menos podemos concentrarnos en nuestra causa y menos probable es que ocurra el éxito. Pero si nos dedicamos a un propósito y no nos preocupamos por el éxito, es más probable que ocurra como un subproducto a largo plazo. Así que parece que el sentido está en la raíz de la felicidad y el éxito, y la falta de éste en el corazón de la indulgencia y la adicción al placer, el dinero, la fama y el poder. Habiendo explicado esto, echemos un vistazo al cómo del sentido. En primer lugar, según Frankl, el sentido de la vida depende de la persona, el momento y las circunstancias. Así que no existe un tipo de sentido universal que le sirva a todo el mundo en cualquier momento. Él compara la búsqueda inútil de un sentido general con una pregunta hecha a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del mundo? No hay ninguna. La mejor jugada en el ajedrez depende completamente de la situación en la partida y de las características del oponente. No podemos inventar el sentido de nuestra existencia, pero sí podemos detectarlo. Como afirmó Frankl, el sentido es inherente y está latente en una situación dada. Solo podemos descubrir nuestro propósito si interactuamos con el mundo o determinamos que necesita el mundo. Frankl escribió que descubrimos el sentido de la vida de tres maneras diferentes. Una, creando una obra o realizando una acción. 2. Experimentando algo o encontrándonos con alguien. 3. Por la actitud que tomamos frente al sufrimiento inevitable. La primera se encuentra en el logro y la realización. Pursuits creativos como escribir un libro, pintar, compartir historias sobre nuestros sufrimientos y experiencias de vida o resolver los problemas actuales con inventos científicos y tecnológicos pueden ayudar a otro. Solo lo descubriremos al empezar a involucrarnos con el mundo, las necesidades de los demás se hagan evidentes. El beneficio de hacer buenas acciones no necesita explicación, pero no tiene que ser algo grandioso. Incluso compartir un pequeño trozo de pan con un prisionero hambriento puede ser una experiencia profundamente significativa. La segunda se encuentra en la conexión que tenemos con personas y cosas. La experiencia de la vida, preocuparse por el medio ambiente y su gente, puede ser significativa en sí misma. Frankl describe esto como amor, ya que sostiene que se necesita amor para conocer verdaderamente algo o a alguien. Cito, la segunda manera de encontrar sentido en la vida es experimentando algo como la bondad, la verdad y la belleza, experimentando la naturaleza y la cultura, o, por último pero no menos importante, experimentando a otro ser humano en su propia singularidad, amándolo. Fin de la cita. La tercera se encuentra en encontrar sentido en el sufrimiento. Frankl da el ejemplo de un médico anciano que lo consultó debido a una profunda depresión tras perder a su esposa. En vez de decirle qué hacer, le preguntó, ¿qué habría pasado, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa hubiera tenido que sobrevivirle? Oh, dijo él, para ella eso habría sido terrible. ¿Cuánto habría sufrido? Frankl señaló que la esposa del doctor se había librado de ese sufrimiento, ya que él la había protegido pagando el precio de sobrevivirla y ahora la llora. No podemos devolver la vida a los muertos. En muchas situaciones, como estar prisionero en un campo de concentración, no hay mucho que podamos hacer respecto a los factores externos.
Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos, afirmó Frankl. Al cambiar nuestra actitud, podemos convertir la adversidad en triunfo. Podemos encontrar sentido, incluso en los peores sufrimientos imaginables. La filosofía de Viktor Frankl podría resumirse quizás de la siguiente manera: encontrar algo por lo que vivir e incluso morir transforma una existencia sin sentido ni esperanza en una vida que vale la pena vivir, sin importar las circunstancias. Por eso, cito a Nietzsche diciendo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Muchísimas gracias por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video.